¿Qué tal amigos de Usla Channel? Bienvenidos al último programa de Hoy Economía de esta temporada. Soy Asal Puente y hoy hablaremos sobre la investigación realizada por el estudiante de Economía Guido Brito llamada Delincuencia y Desempleo, un análisis para Ecuador en el periodo 2015-2019. La hipótesis de la investigación dice, y cito textualmente, un incremento en la tasa de desempleo está asociado con un aumento de la tasa de delitos contra la propiedad. Para profundizar en el tema nos acompaña la economista Sofía Carpio. Economista, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Guido, buenos días. Bueno, buenos días, un gusto también estar aquí. Vamos rápidamente con la intervención. Voy contigo, Guido, por favor. ¿Por qué escoges este tema y por qué en este periodo de tiempo? Bueno, primero, buenos días a los televidentes de Usla Channel. Bueno, la motivación para este tema fue que hace un año, cuando los estudiantes de economía nos pidieron plantear el tema de investigación, estaba pensando en el contexto que padecía el país para ese entonces, en el cual, se reportaba diariamente algunos delitos y quería buscar la relación que existía con el desempleo, ya que previamente habíamos padecido una pandemia. En ese caso también se resultó obteniendo datos a partir del 2015 al 2019 debido a un cambio metodológico en el INDEC. Economista, ¿por qué es importante llevar este tema al debate público? Bueno, recientemente el Ecuador ha experimentado un recrudecimiento de la violencia, de los delitos, no solo violentos, sino en general del crimen. Y es fácil suponer, es un poco obvio saber que esto está relacionado con la situación económica del país, una economía que está estancada ya bastantes años y que el empeoramiento de las condiciones económicas ha llevado a que esta situación solo se empeore. Entonces, eso hace que sea cada vez más importante desde la academia, desde la investigación, entender cuáles son las causas, cuáles son y sobre todo cuáles son las intervenciones estatales y de otro tipo que se pueden realizar para tratar de entender estos fenómenos, la relación entre el crimen, el delito y otros temas económicos y qué se puede hacer al respecto. Guido, mencionaste el cambio de metodología. ¿Nos puedes, por favor, comentar brevemente cómo fue la recolección de datos para la tesis? Un gusto. Bueno, como mi recolección de datos se basaba en periodos trimestrales, lastimosamente debido a la pandemia para el año 2020 solamente se tuvo dos encuestas, una inicialmente para el periodo de enero, febrero y marzo y de ahí para el último trimestre, lo cual imposibilitó analizar más años que hubiese requerido para complementar el análisis, ya que a mi parecer hubiera resultado también importante ver el efecto que tuvo en la pandemia, o bueno, la relación en este caso entre la delincuencia y el desempleo durante la pandemia. Perfecto. Hemos preparado un reportaje para graficar y dar rostro a las cifras y a la investigación de Guido. Así que vamos allá, por favor. En un bus de servicio público se acercaron dos personas, estaba medio vacío el bus, se acercaron dos personas, el uno se sentó adelante y el otro a mi lado. Sacó un cuchillo y me dijo que le dé mi anillo y mi reloj. Y, bueno, solamente me saqué y les entregué. Vinicio es una de las 25.389 víctimas de robo a personas que registró el Sistema Integrado de Administración de Fiscalías en el año 2011. Y es que los delitos contra la propiedad han aumentado, según un estudio de la Compañía de Investigación de Mercados, de los 36.726 casos de delincuencia que hubo en 2022, solo el robo a personas representó el 41% del total. Pero Vinicio no solo ha sido víctima del robo a personas, él también es parte de las 7.980 personas que sufrieron robo a los accesorios de su vehículo en el año 2021. Robaron el radio de mi auto. Antes habían los radios con mascarillas, pero se sacaron todo el case del radio. Llegué y estaba rota la ventana y totalmente destrozada la consola. Los delitos de mayor incidencia son 5: robo a domicilio, robo a unidades económicas, robo a vehículos, robo a accesorios de vehículos y robo a personas, pero el incremento de delitos a la propiedad tiene relación con la tasa de desempleo. Así lo demuestra en la investigación Delincuencia y Desempleo, un análisis para Ecuador de 2015 a 2019. Realizada por Guido Brito, la investigación muestra que el incremento del desempleo tiene una relación positiva con el incremento de delitos a la propiedad.
desde abajo ahí tratando de ganarse las notas, haciendo lo bueno y lo malo. Tú sabes que aquí en este país no hay oportunidades para la gente joven y la calle es lo que le resguarda a uno y le da las formas de ganarse el billete, tú sabes. El experto en seguridad, Daniel Pontón, explicó que el desempleo sí está ligado con el delito contra la propiedad. Sin embargo, siempre hay una relación, pero esa relación no es directa, no es una relación inmediata, es una relación más mediata, más mediatizada por otro tipo de parámetros. variables demográficas como la minoría étnica, el ser extranjero y la edad también tienen una relación positiva con los delitos. Así lo demuestra la investigación realizada por Guido Brito. Para Daniel Pontón, la solución está en la política social. Claramente, siempre tener una sociedad menos inequitativa, con menos niveles de pobreza, con menos niveles de informalidad, con mejor empleo en el ámbito juvenil sobre todo, va a ser una sociedad que tenga mejores niveles de estándares, condiciones de vida, de bienestar. Por lo tanto, eso se va a repercutir en la calidad de vida de la gente y se va a reflejar en el largo plazo en la delincuencia. Pichincha es la provincia con mayor desempleo y la segunda con mayores delitos contra la propiedad en 2022. Una nueva administración focalizada en política social podría ser la solución para que se crezca la tasa de delitos contra la propiedad y el desempleo. Volvemos al análisis. Vamos a desglosar de a poco lo que graficamos en el reportaje. Economista, ¿cuáles son los mecanismos económicos y sociales que explican la relación entre el desempleo y la delincuencia? En este caso, los delitos contra la propiedad. Bueno, como comentaba Daniel en el reportaje, es una relación bastante indirecta. O sea, la relación entre el crimen y variables económicas como el desempleo específicamente, hay muchas variables en el medio que hacen que esta relación sea compleja, ¿no? Por un lado, la pobreza, el nivel de ingreso, la desigualdad. Desde la economía del crimen se estudia mucho la decisión que toman los agentes económicos al optimizar su comportamiento, ver qué incentivos existen para cometer un crimen y cuáles son los disuasivos, o por ejemplo la posibilidad de ser atrapado, la posibilidad de recibir un castigo. Todas estas variables determinan de distintas maneras las decisiones que toman los individuos. Sin embargo, ya varios estudios empíricos han identificado que existen, la relación entre las tasas de delito, y aquí hay una diferenciación. El trabajo de Guido se centra en la tasa de delitos contra la propiedad. Si uno habla de tasa de delitos violentos, esta relación puede cambiar un poco, ¿no? Hay que hilar un poco más fino, pero... ¿Qué tanto puede cambiar? Por ejemplo, si es que variables económicas como que el nivel de ingreso, la desigualdad, el desempleo, están más asociados con crímenes contra la propiedad, mientras que hay otras variables que más bien están más asociadas contra crímenes violentos, la tasa de homicidios, por ejemplo. Okay. Entonces, y si tomamos en cuenta que no es que la tasa de homicidios está de alguna manera ligada con los crímenes de la propiedad, se vuelve una relación donde hay varios factores que están ahí operando. Entonces, justamente y eso es lo que ha hecho el trabajo de Guido, tratar de identificar, tratar de aislar cuál es la relación entre el desempleo y la tasa de crímenes contra la propiedad, delitos contra la propiedad, es un aporte para tratar de entender y también visibilizar cuál es la importancia de mejorar la situación económica y cuál es el papel del Estado para poder hacer eso y tratar de dar una respuesta más estructural y no solo sintomática a través de políticas de seguridad, sino atacar más las causas estructurales de qué es lo que está causando el desempleo, qué es lo que está causando la pobreza, qué es lo que está causando la desigualdad y cómo esto se refleja en la tasa. Perfecto, problemas estructurales que ya ahondaremos en eso. Vimos cifras hasta 2019 y para hacerlo más coyuntural, recogimos cifras tanto de Fiscalía como del INEC para ver la situación de desempleo en años recientes, concretamente en 2021 y 2022. Pero por favor, le pido a la producción que me ayude graficando el desempleo de 2018 y los delitos contra la propiedad en 2018. Por favor, ahí los tenemos en pantalla, si los podemos ver. Año 2018, desempleo 3.70%, delitos de mayor incidencia 65.770. Por favor, con el 2019, vamos, año 2019, 3.80%, delitos de mayor incidencia 71.191. Esto quiere decir que en estos años sí hay una relación, incrementó el desempleo y incrementaron los delitos de mayor incidencia, en este caso los delitos contra la propiedad. Por favor, vamos con el año 2021. Producción, gracias.
Desempleo, 4.68%, delitos de mayor incidencia, 62.390. Vamos con el 2022. Desempleo, 3.80%, es decir, el desempleo bajó de un año para el otro. Delitos de mayor incidencia, 79.517, incrementaron. Aquí podemos ver que no hay una relación. Justamente trabajos como el de Guido lo que tratan de hacer es, porque ahorita si es que uno observa solamente las dos variables de esa manera y hace una comparación, Perfecto. uno está solo viendo una correlación que Exacto. podría estar mediada con una cantidad de factores, niveles de pobreza. Guido en su investigación había incluido otros aspectos de características de los individuos o de características específicamente a nivel de provincia o a nivel de cantón. Entonces, uno tendría que controlar por esos otros factores para poder realmente decir si es que el desempleo, o sea, cuál es la relación entre el desempleo y la tasa de delitos contra la propiedad, porque si uno solo lo ve ahí aisladamente, el uno sube, el otro sube, y eso no siempre se aplica, no, hay un montón de factores que están mediando ahí y que no nos permiten realmente aislar esa relación, y más bien trabajos como el de Guido es lo que trata de hacer, y nos da un poquito más de información con respecto a cómo se relaciona el desempleo con los delitos contra la propiedad. Y es lo que acotaba Daniel también, nos decía que están ligados, pero no de manera directa. Guido, ¿qué otros factores inciden en los delitos contra la propiedad? Lo tenías en tu tesis. Bueno, como se mencionaba, como mencionó la profe Sofía, hay distintos factores que pueden incidir en el cometimiento de delitos contra la propiedad. También se puede reflejar la situación por parte del manejo que tiene la policía y también de parte de la fiscalía en cuanto a los casos. Actualmente se puede ver que en las noticias que incluso hay personas que prácticamente cometen un delito y digamos al día o a los 2 días ya están nuevamente en las calles, lo cual puede evidenciar que hay un mal manejo por parte del ente judicial y también de que hay que profundizar un poco en el tema policial, ya que ha aumentado el número de delitos, incluso eso se ve diariamente. Pero lo que también se busca relacionar aquí es la parte económica, es decir, las motivaciones que tienen los individuos, además de la parte que, como se mencionaba, era la parte judicial, la parte policial. ¿Qué es lo que esas personas les motiva realmente a cometer delitos, que ya estaría relacionado al ámbito monetario, al ámbito económico, y también de las condiciones que ellos pueden tener al momento de enfrentarse a una realidad que es el mercado laboral y que actualmente se ha vuelto más competitivo y más exigente? Economista, ¿la solución es focalizar la inversión en política social? ¿Puede ser? Porque usted nos mencionaba problemas estructurales. Sin duda, si uno tiene una economía que por un lado está el desempleo como problema, pero también la informalidad, el empleo inadecuado, uno tiene una economía que no genera suficiente empleo, que expulsa de la economía a ciertas poblaciones específicas, porque si uno, por ejemplo, analiza la población que está en la cárcel, por ejemplo, que ese es más el ámbito en el que yo he hecho investigación, cerca del 25% de las personas que están en la cárcel están por robo. Y las características demográficas, sociodemográficas de las personas en prisión realmente muestran que las personas que están ahí por distintos delitos son personas, primero son principalmente hombres, son jóvenes, la mitad alcanzan apenas de educación básica, no tienen bachillerato, son personas bastante empobrecidas. Hay un porcentaje hay personas que no tienen cédula, que es la primera relación que uno supuestamente tiene con el Estado. Entonces esto da cuenta de que son poblaciones excluidas económicamente, las que usualmente son empujadas por un tema de cuáles son tanto que los incentivos, pero también las opciones que tienen los individuos. Entonces en este sentido, la respuesta no está simplemente en expandir las fuerzas de seguridad, sino atacar estos problemas estructurales. Cómo poder hacer una economía, o sea, hacer que la economía genere más empleo, tenga mayor crecimiento económico, pero y un empleo y un crecimiento económico que sea inclusivo, que no sea solo en ciertos enclaves productivos, en ciertas actividades económicas que no generan empleo, sino que realmente llegue a toda la población. ¿Cómo cuáles? ¿Podemos profundizar un poquito en eso? Como que, ¿qué medidas se adoptarían para generar eso? Sí, por ejemplo, en los últimos años se ha visto un recorte del gasto público que se evidencia en el recorte de todos los servicios públicos a nivel nacional. Y eso tiene un impacto bastante fuerte sobre toda la población. Si es que la población de repente ya no puede, para poder acceder a salud o educación, empieza a tener que gastar de su propio bolsillo,
Esto tiene un efecto sobre el ingreso de los hogares, genera, o sea, contribuye a que haya un empobrecimiento de todos los hogares, y son estas variables económicas las que están relacionadas con la tasa de delitos. Te doy un ejemplo. Hay una nota de el periódico GK que analiza qué pasó después del terremoto en Manabí, en donde esa región se deprimió bastante económicamente, y hay varios pescadores que en vista de una situación económica a raíz de la catástrofe, se vieron obligados a empezar a participar en actividades ilícitas como transportar droga a mar, a aguas internacionales. Y hay alrededor de 900 pescadores que están en cárceles en Centroamérica y en Estados Unidos en condiciones terribles, pero y para eso también sirven todos estos otros estudios cualitativos y las notas periodísticas, que es el trabajo que ustedes hacen, que realmente permiten encontrar una relación entre la situación económica de las personas, y hay un papel ahí del Estado para tratar de mejorar eso, a través de la creación del empleo, crear las condiciones de la economía para la generación del empleo. Y ahí se puede dar una discusión muy amplia sobre específicamente qué, pero también la provisión de servicios públicos y tratar de dinamizar la economía. Guido, tu perspectiva en cuanto a la solución. El tema de la criminalidad, como se mencionaba, tiene un enfoque multidisciplinario, es decir, se debería atacar desde distintas aristas este problema. Como se mencionaba por parte de la profe Sofía, el tema de la criminalidad tiene distintos orígenes, ya sean monetarios, ya sea económicos, ya sea por parte de la demografía, que incluso está en la cultura, que también influye la parte del mercado laboral y que este puede resultar discriminatorio para las personas que desean acceder a él. Las condiciones incluso de la educación, que como mencionaba también la profe, puede reflejar que no están como que buscando una forma de sobresalir, ya sea de la forma que puede ser como normal, yendo desde la parte educativa, incluso hasta la universidad, y viendo como salida la obtención de recursos mediante la vía ilegal, que sería en este caso el crimen. Economista, ya para ir cerrando, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para reducir tanto el desempleo como la delincuencia, en este caso los delitos contra la propiedad? ¿Podemos hacer algo nosotros como sociedad? Porque usted ya nos habló de problemas estructurales y de pronto la administración de turno tiene que atacar esos problemas, pero nosotros desde lo más micro, ¿qué podemos hacer? Ahí puedo hablarte un poco más desde ya no solo los delitos contra la propiedad, sino como que el tema de las cárceles, que es un poco más de lo que yo he trabajado. Desde la población hay mucho una tendencia, una inclinación hacia lo que se llama el populismo penal, a pensar que la situación se va a solucionar con un endurecimiento de las sentencias, empeoramiento o sea, solo expandir las fuerzas de seguridad y que eso va a funcionar. Sin embargo, nosotros tenemos una población carcelaria que en 11 años se triplicó, que un sistema penitenciario y una política de seguridad que ayudó a gestar la crisis que vemos hoy en día y que está muy relacionada a que muchas de las actividades de violencia y de crimen contra la propiedad y otros se extiendan a las calles. Entonces a veces la población en general cree que puede simplemente aislar, incapacitar, como dicen los economistas, a estas personas, encerrándolas en un sistema de rehabilitación que no es tal, y despreocuparse. Pero la frontera entre la cárcel es porosa, la frontera entre la cárcel y la sociedad no hay tal frontera. Entonces, si es que nosotros realmente queremos mejorar la situación de seguridad y de criminalidad en el país, tenemos que preocuparnos de atacar estos factores estructurales que no pasan por castigar y encerrar a las personas, porque eso no es lo que va a funcionar a la larga, sino realmente abordar la situación de privación, de marginalización y de depresión económica que llevan a que puedan darse, por ejemplo, bandas organizadas en torno a actividades ilícitas que de repente resultan más rentables que participar en la economía legal. Vamos rápidamente con las conclusiones. Durante el programa se demostró que la delincuencia, en este caso los delitos contra la propiedad, los robos de mayor incidencia sí tienen una relación con el desempleo, pero como lo tratamos y lo analizamos, no es directo. Guido, de parte de todo el equipo de Dudla Channel, te damos las gracias por tu investigación, por tu tiempo. Y nada, un último mensaje, por favor. Bueno, yo quisiera agradecer personalmente a los compañeros de periodismo por darnos la oportunidad de cambiar esos temas,
que son de relevancia para el país. Incluso esos temas económicos coyunturales, se puede decir que estamos a puertas de elecciones y que cada uno de esos candidatos tienen una propuesta relacionada justo al tema del crimen. Economista, muchísimas gracias por su tiempo. Un último mensaje, por favor. Me uno a las palabras de Guido, justamente todos estos temas son súper relevantes y para analizar las propuestas y las agendas de seguridad que se vienen para tratar de realmente dar una salida al país a esta situación. Amigos de Lula Channel, ha sido un gusto poderles acompañar en este programa de Hoy Economía. Nos veremos en otra ocasión.